compartirles el tema del verdadero discípulo. Y les cuento que este tema surgió a partir de una pregunta en especial que le había hecho al Señor en mi tiempo personal con Él desde hace muchos años. Y era la siguiente: Señor, tu mandato es que hagamos la gran comisión. Pero ¿por qué, si ya la mayoría conoce de Jesús, por qué es necesario hacer la gran comisión? Y tuvimos el privilegio con mi esposo de poder salir del país y conocer una familia de la cual, orando por la familia, le pregunto al esposo si había reconocido a Jesucristo. Y me sorprendió su respuesta, la cual trajo respuesta a la pregunta que yo le había hecho a mi Padre Celestial. Cuando le pregunté, ¿ya recibió, ya reconoció usted a Jesucristo como su Señor y Salvador? Su respuesta fue, aún no. Y entonces mi siguiente pregunta fue, ¿y qué es lo que le impide reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Y su respuesta fue la siguiente: aún no estoy listo. Aún me hace falta dejar muchas cosas malas, muchos hábitos incorrectos. Y te cuento que justamente aquí el Padre responde mi pregunta de por qué hacer la gran comisión. Porque no solo el pecador que aún no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene un concepto erróneo de cómo es la gracia y la misericordia, sino también el verdadero discípulo que ha sido llamado a hacer la gran comisión. Y el común denominador es que ambos se sienten descalificados. Y si nosotros entendemos que la salvación no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz, ese justamente, precisamente es el mensaje que Dios nos está pidiendo entregarle a cada uno que aún está tratando por sus propias obras llegar a la salvación. Por lo tanto, aquí comienza lo que hoy aprendí: es un verdadero discípulo. Y te cuento que las características de un verdadero discípulo son justamente esas, que probablemente tú también has pensado te descalifican para poder hacer la gran comisión. Número 1, aprendí entonces en base a la respuesta de él que no es porque calificamos, sino porque Jesús ya hizo la obra para calificarnos. Que el verdadero discípulo de Jesús, número 1, ha sido interesado. Ha ido buscando ahí qué es lo que Dios puede hacer para sí mismo, hasta que recibe su presencia. Número 2, la segunda característica de un verdadero discípulo de Jesús es que ha sido desobediente. Ahí en donde le dicen ir a la derecha y terminan yendo a la izquierda, hasta que conoce su voluntad. Y número 3, esa característica que tú pensaste te descalificaba es justamente la que te califica, y es: el verdadero discípulo de Jesús ha sido temeroso hasta que conoce su autoridad. Y de estos 3 puntos te quiero hablar en el siguiente mensaje, para poder inspirarte hoy no solo a hacer y saber que eres un verdadero discípulo de Jesús, sino también ir a anunciarlo a todos aquellos que aún se sienten descalificados de recibir por gracia el regalo de salvación e ir a compartirlo con muchos más a través de la gran comisión. Comenzamos con el primero: ha sido interesado hasta que recibe su presencia. Y la palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 4, el Dios de toda consolación, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esa situación matrimonial que hoy estás pasando, esa situación de enfermedad, quebrantos de salud que estás enfrentando, esa situación financiera es justamente el campo en donde tú vas a aprender a recibir el consuelo, la dirección, la misma presencia del Señor en tu vida, y de la cual te va a servir no solo para
tú poder comenzar esta relación preciosa personal con tu Señor y Salvador, a quien vas a ir a anunciar a muchos más, sino también ese consuelo, lo que por gracia recibiste, ir con toda la certeza del mundo a compartirla con muchos más. Entonces, para poder experimentar su presencia, te cuento que van a haber tormentas. Y esto es justamente como lo que aprendemos en Marcos capítulo 4, versículo del 39 al 40. Aquí los discípulos de Jesús van en la barca y de repente se presenta una tormenta. Y tú te preguntas, pero ¿y por qué tormenta? Se iban con el autor de la paz. Probablemente es algo que hoy te estás preguntando, pero nosotros servíamos, creíamos, íbamos a la iglesia, estábamos en un discipulado. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, justamente para que le puedas conocer, para que puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y entonces como verdadero discípulo se la puedas ir no solo a enseñar a otros, sino con un testimonio propio, poder ir a testificarle a otros, con la certeza y convicción de lo que no solo de oídas escuchaste, sino tus ojos vieron. Ahí vemos Jesús reprende el viento, le dice que se calme y viene una gran calma. Y te aseguro que la vida de esos discípulos nunca más fue igual. Y así va a ser en el momento en donde esa tormenta que hoy tú estás experimentando, en el nombre de Jesús, Jesús viene a darle un giro, un de repente en tu vida, en donde esa gratitud y ese consuelo, ahora tendrás la convicción, el compromiso y el carácter de poder ir a compartirlo en ese compromiso con muchos más. Número 2, el verdadero discípulo hablamos que ha sido desobediente hasta que conoce su voluntad. Y su voluntad está escrita. Mateo 28, versículo 19 al 20. Id pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y si te das cuenta aquí en la pantalla que estoy compartiendo, subrayé en amarillo aquí la letra I, que une. Eso significa que como consecuencia de cumplir este mandato que Jesús nos ha dejado, un mandato que no solo es para pastores y predicadores, es para todo aquel que ha recibido el regalo de salvación. Como consecuencia de ser obedientes en ese mandato, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos desobedientes hasta que conocemos su voluntad. Y su voluntad es que nadie se pierda, mas todos lleguen al arrepentimiento. Y lo más precioso es que Dios no nos está mandando a hacer esto solos, sino al nosotros obedecer, ahora que conocemos su voluntad como verdaderos discípulos, es que llevamos su acompañamiento hasta el fin del mundo. Ahora, para que su voluntad sea manifestada, como verdaderos discípulos tenemos que entender que también van a haber situaciones adversas, no solo tormentas, ahí donde de repente nuestra paz es removida para poder experimentar de su paz en un mundo caído, sino también vamos a experimentar situaciones adversas. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo del 7 al 8. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia, lo que ese consuelo en medio de tu tormenta, en medio de esa situación adversa que tú recibiste, ahora ve y entrégasela a muchos más. Pero ¿cómo podemos entregar su voluntad si vivimos en un mundo perfecto? Si vivimos en un mundo en el cual somos robots y el cual no se nos ha dado a elegir entre el bien y el mal. Y es justamente producto ahí de un mundo caído en donde hay enfermedades, en donde hay muertos espiritualmente que así lo eligieron estar por falta de conocimiento, donde Dios nos manda a hacer su voluntad.
hacer milagros, para poder dar a conocer su palabra con poder y demostración. Cuando estés experimentando una situación adversa, como una enfermedad, como una situación de la cual no se ve una solución, hoy como un verdadero discípulo, anticípate a poder ver esa situación como el campo perfecto, esa adversidad como una oportunidad para poder ver su gloria manifestada y para Él darle toda la honra y alabanza. Y en la tercera característica de la cual hablamos de un verdadero discípulo, ha sido temeroso. Y yo sé que esta probablemente es una de las más frecuentes. Temerosos a qué vamos a decir si a duras penas nosotros podemos hablar. Ahí nos sentimos como Moisés, tartamudos, que no vamos a dar la talla, que alguien más lo puede hacer mejor que nosotros. Pero ese temor se acaba una vez que conocemos su autoridad. Y te cuento que hay lugares en donde, aunque hubieran personas que pudieran hablar mejor que tú y yo, el Padre nos ha elegido. Nos ha elegido precisamente porque fue esa situación adversa, esa tormenta de la cual decidimos creer, obedecer y esperar en Él, en la cual recibimos ese consuelo del cual ahora nos da su autoridad a llevársela a alguien más. Ahí donde a ti no te pueden decir lo contrario, de que Dios no restaura matrimonios porque el tuyo fue restaurado. Que Dios no te puede decir que Dios no sana porque has visto la sanidad en ti mismo. Ahí es en donde comienza esa autoridad a desvanecer todo espíritu de temor y cobardía que el Señor no nos ha dado. Así se desarrolla el verdadero discípulo, justamente en donde pensamos que éramos descalificados. Lucas 10:19 nos lo confirma. Jesús nos dice como sus verdaderos discípulos: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Y yo quiero que tú medites que cuando la palabra del Señor dice nada, eso incluye brujería, hechicería, maldiciones generacionales, toda cuanto esas amenazas que a través de tu prójimo recibiste, enviadas por el mismo infierno, el Señor te dice: yo te he dado autoridad. Y esa autoridad, cuando tú comienzas a verla ser ejercida por el Espíritu Santo a través de tu vida, ya no puedes callar el mensaje, las buenas noticias, que el reino de los cielos se ha acercado. Y si te das cuenta del punto más débil en donde te basta su gracia, es donde ahora ya no puedes callar y vas a compartírselo a muchos más. ¿Te das cuenta cómo lo que pensaste que te descalificaba ser un verdadero discípulo es justamente lo que te está capacitando para ser ese verdadero discípulo? Por lo tanto, para que su autoridad sea manifestada, te anuncio desde ya, van a haber batallas. Marcos 16:20 dice: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Ahora, ¿cómo colaboramos con esta transición de pasar de ser interesados, desobedientes y temerosos a terminar de llevar a cabo como embajadores, luz y sal de este mundo, como sus verdaderos discípulos, esa misión que Él nos ha confiado? Bueno, hay algunas áreas que nos enseña la palabra de Dios. Número 1, permitimos ser vaciados. Cada batalla, cada tormenta, cada situación adversa nos ha ido vaciando de nosotros mismos, del orgullo de nosotros poder hacerlos en nuestras fuerzas, del qué dirán los demás y del sentirnos aceptados. Justamente esas situaciones humillantes, deshonrosas, han hecho que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y no en nosotros mismos. Juan 12, versículo 24, nos lo pone de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Sabes esa situación que has sentido que te ha estado quitando la vida? Te está posicionando para poder ser vaciada de ti mismo. Número 2, para poder posicionarnos, para llevar a cabo este mandato, esta misión tan preciosa que Dios nos ha confiado, lo que Él más ama, las almas, es permitir que nuestra agenda sea cambiada. Ahí en medio de la tormenta, de la adversidad, de esa situación de la cual ha traído una batalla a tu corazón, Jesús te está diciendo, ven y sígueme. Yo te enseñaré cómo pescar personas. Y es aquí el poder rendir nuestras agendas. Probablemente nuestra agenda era vivir debajo de una roca, en donde no éramos vistos ni escuchados, en donde podíamos pasar desapercibidos para no meternos en problemas. Pero aquí hoy Jesús nos está llamando a rendir nuestra agenda para llevar a cabo una agenda eterna, la cual lleva a cabo la decisión en donde las almas de las cuales Él te confiará pasarán el resto de su eternidad. Y por último, para llevar a cabo esta misión como un verdadero discípulo, ahora que hemos entendido su voluntad, que hemos entendido cuál es su autoridad, la cual Él nos ha delegado, es el poder permitir salir de nuestra zona de comodidad. Y te cuento que eso es un día a la vez, pidiéndole al Padre que Él pueda colocar en nuestro corazón no solo el don de fe que hoy nuestra amada Susan nos hablaba en la enseñanza, que es una de las más importantes, sino junto con el don de la fe, el amor por las almas. Eso que Jesús ve, que lo llevó en obediencia hasta la cruz, que tú y yo a simple vista humana no vemos. No vemos detrás de ese adúltero que tanto ha lastimado tu corazón. No vemos detrás de esa persona que probablemente te estafó. No vemos detrás de esa madre que te abandonó. Es hoy poder decir, Señor, ayúdame a poder salir de esta zona de comodidad en donde probablemente me ha acomodado en la ofensa, en la indiferencia, en que alguien más lo haga porque no tengo las fuerzas para hacerlo. Y Juan 13:35 nos lo dice. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo oro en el nombre de Jesús. Que hoy todo lo que tú pensaste o sentiste que te había descalificado como verdadero discípulo de Jesús, hoy puedas ver que ha sido un campo de entrenamiento. Hoy puedas ver que ha sido un campo en donde primero Jesús te vino a servir a ti y a mí para poder ir a servir a muchos más. El que no calles. Y te cuento que no comienza con las multitudes, sino con esa ovejita perdida, de la cual has sentido una carga en tu corazón para no dejar de orar, para poder preparar ese corazón para poder recibirle a Él como su Señor y Salvador. Tu pequeña Jerusalén. Y luego que puedas ir a Samaria y hasta los confines del mundo para entregar eso que un día te salvó y te cambió la vida y del cual ahora no puedes callar. Esa es mi oración y el llamado a la acción